¿Estás buscando las ventajas del dropshipping y también las desventajas para así poder tomar una buena decisión? Quédate en este vídeo porque te lo voy a contar. Marc, ¿esto qué es? Marc, me acabas de pillar casi jugando antes de grabar este vídeo porque estamos jugando a Raid Legends. Es un juego para dispositivos móvil que está para Android y también para iOS y también para PC, que eso la verdad es que es una funcionalidad que se puede agradecer bastante. Y lo más importante es que tenéis los links aquí abajo en la descripción, como es de costumbre. Marc, tú vas a jugar y lo sabes, ¿no? Lo sé, lo sé. Nos vamos a poner en el mismo clan porque este juego tiene infinidad de clanes, que la verdad es que es una función que se agradece muchísimo. Y Marc, acércate porque tenemos ni más ni menos que una de las mejores funciones, que serían las facciones. Como estáis viendo, tenemos muchas categorías. Tenemos hidalgos, tenemos altos elfos, también tenemos bárbaros. Pero yo, Marc, ¿sabes con cuál me quedo? Me quedo con la de aparecidos. Y vais a ver que tenemos muchos personajes. De hecho, tenemos 16 tipologías de personajes. Y en este caso, Marc, ¿sabes con cuál me voy a quedar? ¿Con cuál? Dime, cuéntame. Yo me voy a quedar con el negro cazador. Y Marc y Grama Bebé, ¿sabes por qué el negro cazador? ¿Por qué? Porque yo cuando era pequeño hacía tiro con arco y he dicho, el primer personaje que encuentre que tire flechas me lo voy a quedar. Y en este caso tenemos el negro cazador, que en este caso es épico. Tenemos diferentes tipologías de personajes: legendarios, épicos, raros, infrecuentes y también comunes. Los podéis escoger como queráis a medida que vayáis pasando con lo que sería el transcurso del juego y no te lo puedes perder. Recordad que tenéis toda la información, links aquí abajo en la descripción, y encima se viene una actualización, Marc, en septiembre que no te la puedes perder. Súper interesante. Y del negro cazador, que no te lo he dicho, Marc, me gusta porque aparte que a nivel gráfico los personajes están súper bien. Y ya no te digo este, pero si te miras este de aquí, mirad cómo son de guapos, porque estamos pensando que esto es un juego de móvil, Marc. O sea, esto yo ahora mismo lo toco y es un juego de móvil. Entonces tenemos una infinidad de funciones que mola muchísimo. Pero para mi punto de criterio, el negro cazador me gusta porque es muy rápido. Como es apreciado, igual de rápido que el Tito Marc. Pues conclusiones finales serían que me dejes jugar porque ahora mismo estoy en medio de una partida, pero igualmente os puedo recomendar este juego. Está súper bien. Lo más importante es que el juego es gratuito, lo podéis probar, no perdéis nada. Y si luego os engancháis y jugáis conmigo, pues podemos entrar en el mismo clan, Marc. Y sobre todo recordar que si os cargáis el juego con el link de la descripción tendréis un pack de bienvenida. Y Marc, te estarás preguntando, ¿qué pack de bienvenida, no? Podrás conseguir 100.000 monedas gratis, una recarga de energía, 3 fragmentos antiguos y un campeón gratis. El adjudicador. Y Marc, para que sepas cuál es, te lo voy a poner de gameplay ahora para acabar este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a analizar las ventajas y también las desventajas, como no, de este modelo de negocio de dropshipping. Pero lo importante es que a modo de introducción te voy a decir un secreto, pero ahora mismo se acerca el Q4, que sería el último trimestre del año, que es normalmente donde está el mayor volumen de ventas y donde la gente pues suele ganar más dinero, más que nada porque tenemos Navidades, tenemos el Black Friday y empieza también a hacer bastante frío y la gente pues suele comprar más ropa, más accesorios, etcétera, etcétera. Así que quédate porque vamos a empezar ya de ya, pero con las desventajas. Menor margen de beneficio. Esta es una de las grandes desventajas del dropshipping, porque aquí os puedo decir un dato súper interesante, que es que cuando veis a gurús que están haciendo, por ejemplo, capturas de pantalla donde han facturado $20.000, ahí está la gracia. No han ganado $20.000, pese que la cifra es muy alta. A lo mejor de esos $20.000 se quedan con un 10 o un 15%, o sea, se quedan prácticamente con 1.500, 2.000 euros, que ojo, no está del todo mal, pero normalmente cuando tú haces dropshipping, lo normal es que en publicidad, en comprando el stock, en también invirtiendo en alguna aplicación, en el servicio de Shopify, pues vas a perder bastante dinero, que no es perder dinero, sino que es invertir dinero para luego poder ganar esos 1.500, 2.000 euros, pero sí que es cierto que se pueden ganar cifras muy altas a nivel de facturación, pero al fin de cuentas el beneficio siempre es en torno entre un 10 y un 40%. Normalmente cuando ganas 100.000 euros en facturación, ganar unos 50.000 es algo complicado, a no ser que la publicidad la hagas súper bien. Realmente
El margen de beneficio vendrá si haces unas buenas campañas o no haces buenas campañas. Si las haces relativamente mal, vas a ganar menos beneficio, pero si las haces muy bien y las optimizas, al fin de cuentas, pues vas a ganar mucho más dinero, porque es de donde la gente gasta más dinero. Entonces, pues hay que tener en cuenta esto, porque si no la vais a liar bastante. Punto número 2, falta de proveedores. Es algo que lamentablemente existe al día de hoy, y es que si por ejemplo tú estás buscando una persona que pueda vender cactus como estos que venden en el IKEA, pues tienes que buscar un buen proveedor. Una cosa es encontrar un proveedor, esto todo el mundo lo sabe hacer, pero encontrar el bueno, ahí es donde está la diferencia. Por ejemplo, tengo un amigo que se dedicaba a la venta de sneakers, que son bambas, y en este caso me dijo que lo que él tardó más es encontrar un buen proveedor, porque a veces, pues cuando estamos buscando por internet, podemos encontrar muchos proveedores que te van a ofrecer muchas ventajas, pero al final ellos hacen su propio marketing, ellos quieren vender. A ti te interesa encontrar el que no te vaya a vender la moto y te pueda ofrecer el mejor servicio y también a un buen precio, y sobre todo que la relación sea a largo plazo, porque imagínate que el proveedor de un día para otro se enfada o no quiere colaborar contigo y se va y te deja vendido con muchos pedidos. Entonces esto es lo que no te va a interesar. Entonces buscar un buen proveedor es interesante, pero normalmente faltan muchos proveedores de calidad. Pese que ahora mismo el dropshipping se está profesionalizando y también el e-commerce se está profesionalizando, pues empiezan los proveedores a espabilar un poco más, a ofrecer mejores servicios, mejor trato, todo más profesional, pero es algo que aún está como arrancando, y es por eso que siempre que busquéis por internet tenéis que buscar buenos proveedores, que de hecho en el canal pronto vais a ver un vídeo sobre cómo encontrar buenos proveedores y cómo hacerlo, porque realmente es muy fácil, es intuitivo y se puede hacer en AliExpress perfectamente. Entonces el tema de los proveedores es algo que hay que tener cuidado, y por eso yo siempre os voy a recomendar de que cuando empecéis con una tienda, empezar con poco presupuesto a nivel de publicidad, para permitiros así testear con vuestros primeros clientes los productos que vais a enviar. Por ejemplo, si tenéis 5 pedidos, pues enviar los productos de un proveedor, y si esos productos están bien, seguís con ese, pero si luego podéis testear con otros proveedores, pues eso está genial, porque así vais a conseguir tener una mayor competencia entre proveedores y que entre ellos se peleen para intentar ofrecerte el mejor producto y conseguir los mejores resultados, para que sí, la satisfacción de tus clientes sea la mejor. Y sigamos con el punto número 3, que sería la falta de diferenciación. Esto es importante porque ¿qué está pasando? Que el modelo dropshipping, al ser un modelo que está conociendo mucha gente, pues están repitiendo mucho los patrones de tiendas. Muchas tiendas utilizan las mismas aplicaciones, utilizan los mismos temas, utilizan los mismos productos y también utilizan los mismos vídeos. Lo poco que realmente les hace identificarse como tiendas que son totalmente diferentes es el tema del nombre, el tema del logo y como mucho la comunicación, pero al final son tiendas muy parecidas. Entonces lo que tienes que hacer siempre es intentar destacar de alguna forma, sea por el SEO, sea por el marketing, sea por los influencers que estás contratando, o sea por el valor añadido o incluso el branding a nivel de packaging, pegatinas, etcétera, etcétera. Tienes que separarte un poco de lo que sería todas las tiendas que hay hoy en día en el mercado. Sé que es muy complicado porque tú lo que quieres es vender un producto, ganar dinero, pero también piensa que mucha gente quiere lo mismo que tú. Entonces, si tú aplicas un poco más de conocimientos, te lo curras un poco más, pues puedes hacer que toda esa competencia que tengas la vayas a superar. Pero realmente hay mucho dinero en juego. La gente dice, es que claro, el dropshipping está quemado, ya no sé qué vender. Se puede vender, siempre hay gente que está ganando dinero. Lo que pasa que esa gente que está ganando dinero, pues es gente que se lo ha currado, que está buscando productos, que lo intentan, y cuando ganan y tienen éxito, entonces les permite ganar ese extra de dinero, que en vez de gastárselo en comprarse un móvil, en comprarse un coche, lo que hacen es reinvertirlo en la propia marca, en escalar productos, en tener una mejor web, salir de Shopify y montar
su propia plataforma. Entonces al final pues es algo súper interesante y esa mentalidad es la que gana. La cortoplacista, que es la de ganar dinero rápido y gastárselo en lo que sea, esa no funciona. La clave de todo es tener mente emprendedora y reinvertirlo todo en el negocio o en al menos el 80% del dinero que vayas a ganar. Y bueno, vayamos y ahora sí con lo que serían las ventajas. Si hemos escuchado las desventajas, pues ahora mismo vayamos a por las ventajas, porque es algo interesante que a muchos de vosotros os va a molar, porque al final es un poco pues la chicha del vídeo y lo que os va a motivar a empezar con el dropshipping o no empezar con el dropshipping. Entonces, la inversión es limitada. Eso mola mucho, porque si por ejemplo te dicen que tienes que invertir 500, 700, 800 euros, 900, 1000, es como que se te pasan las ganas, ¿no? Porque es mucho dinero. Pero si te digo que con 200 euros puedes empezar con el dropshipping y de sobras, la cosa cambia, ¿no? Pues entonces eso es lo bueno, que tú vas a poner el margen de dinero que vas a invertir. Tú te pones un límite y ese límite lo vas a cumplir. Tú pones 300 euros y esos 300 euros van a ser los que vas a gastar para esa tienda. Yo, por ejemplo, con la primera tienda que hice, quise poner 200 euros y quemé los 200 euros. No perdí ni un euro más. Eso es lo bueno, porque normalmente cuando tú empiezas un negocio, y más si es tradicional, siempre tienes imprevistos, ¿no? De facturas, de contratos, de personal, de problemas de stock, de alquiler. Al final hay muchas variantes que se te van de las manos y si no eres un crack en el sector vas a perder mucho dinero. Pero en este caso, con el dropshipping, tú sabes que el servicio de Shopify vale X dinero, el servicio de Overload vale X dinero, comprar X productos va a costar X dinero y vas a dedicar X dinero en Facebook Ads o en publicidad con influencer marketing. Con eso lo digo todo. Tú vas a poner los límites y eso realmente es lo que hace que el dropshipping tenga bastante encanto como modelo de negocio, sobre todo para emprendedores jóvenes que tienen pocos recursos. Y también, que se me estaba olvidando, lo bueno es que no vas a gastar ni en stock, ni en almacén, ni tampoco en envío. Son tres cosas que normalmente en un negocio tradicional te pegas un tiro en la pierna porque acabas palmando mucho dinero. En este caso, si no tienes ya inventario, eso es lo mejor. Luego, si no tienes almacén, eso está muy bien, porque tienes que alquilar un almacén, una distribuidora de paquetes. Al final es todo un maldito rollo. También a nivel de logística en tu cabeza te acaba explotando. Es simplemente conectar lo que sería tu cliente con el proveedor. Tú estás en medio, también le pones un servicio de atención al cliente a lo que sería el cliente que te está comprando, y así de alguna forma pues puedes subir el precio. Como punto número 2 sería stock ilimitado. Esto es de lo mejor. Puedes poner realmente todos esos productos que quieras en tu tienda. Muchas veces me dicen: Marc, es que no sé cuántos productos poner en mi tienda, no sé si poner este producto, no sé si poner el otro. Yo siempre les digo, poner todos los productos que queráis, siempre y cuando los más importantes estén en la página principal de vuestra tienda. Más que nada porque si está en la página principal de vuestra tienda, pues los buenos los verán y los que acompañen esos productos ganadores según vosotros también se podrán vender sin ningún tipo de problema. Pero es mejor pasarse de la raya con productos que quedarse corto, porque si tú ofreces muchos productos, cuando una persona entre, primero estará más rato y segundo tendrá más probabilidades de que algo de la tienda le acabe gustando. Si tú pones solamente un producto, te la estás jugando a que ese producto se vaya a vender. Si ese producto no le gusta, esa persona no va a comprar más. Pero en este caso, si puedes poner infinidad de productos de diferentes proveedores, al final puedes conseguir muy buenos resultados, y eso es lo que te va más a interesar cuando empieces con el dropshipping. Y como punto número 3 tenemos la escalabilidad, que nos va a permitir subir lo que sería el ritmo de nuestra tienda dropshipping como nosotros queramos. Por ejemplo, si estamos empezando con un budget de 100 euros en publicidad y empezamos a facturar bien y conseguimos unos buenos resultados, unas buenas ganancias y el equipo está motivado, pues en vez de invertir 100 euros, puedes invertir 150. Puedes ir escalando poco a poco, realmente no tienes prisa. ¿Por qué escalar directamente a 1000 euros si con 50 euros diarios que estás subiendo te está funcionando la tienda? La clave del éxito del dropshipping es reinvertir siempre las primeras ganancias e ir subiendo poco a poco, no saturar los productos, hacer un buen marketing, también incluso contratar a alguien que pueda llevar el servicio al cliente, Facebook Ads. También puedes delegar, ya que ganas dinero, pues inviértelo en delegar a lo mejor una función que a ti no se te dé bien. Por ejemplo, cuando empieza la gente con el dropshipping, tienes que hacer el mail marketing, tienes que hacer el diseño web, tienes que hacer también la publicidad, tienes que hacer los vídeos, tienes que hacer muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando ganas dinero
que lo puedes delegar. Puedes delegar que, por ejemplo, una persona esté respondiendo los mails del servicio al cliente o les llame cada mañana diciéndoles que tenemos nuevas ofertas en la tienda, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos va a interesar, la facilidad de escalar un negocio. Cuando tienes un negocio tradicional, escalar es muy complicado, hay mucha más inversión por detrás, pero con el dropshipping, como no tienes stock, como no tienes los productos físicamente en tu casa, tienes inventario infinito, al final te puede salir mucho mejor la jugada y es donde realmente nosotros queremos llegar, el poder escalar de forma fácil. Que todo el mundo lo pueda hacer, que gente joven pueda escalar una marca, que de 10.000 euros mensuales puedas facturar 50.000, no es tan complicado siempre y cuando vengas de una base de constancia y trabajo e ir subiendo poco a poco, porque si yo lo he hecho, vosotros también lo podéis hacer. Así que bueno, familia, en modo de conclusión os puedo recomendar al 100% el modelo de dropshipping. ¿Para qué os voy a mentir? Si he hecho este vídeo es porque me gusta también hablar de las cosas negativas para ser transparente, pero ya estás viendo que las cosas positivas son muy positivas. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí como siempre. Si queréis saber un poco más sobre el dropshipping, os invito a que os suscribáis, que miréis también vídeos antiguos del canal, que hay mucho contenido de calidad, y nos vemos pronto por el canal. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.